Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre, Ramón Reyes, quien les habla, vamos a estar con ustedes compartiendo temas de interés nacional e internacional por la próxima hora y también una muy importante e interesante entrevista que presentaremos más adelante. El pensamiento hoy dice así: a quien es capaz de reírse de sí mismo, nunca le faltarán motivos de diversión. Y vamos a recordar que ocurrió un día como hoy, pero en el remoto año 1286, cuando nace en Italia Dante Alighieri, el inmortal autor de la Divina Comedia. En 1590 culminó la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro en la Ciudad Vaticano. En 1851 fue abolida la esclavitud en Colombia, siendo presidente el general José Hilario López. Y en 1895 nació Lázaro Cárdenas. Llevado a la presidencia de México, rescató para el país su riqueza petrolera enfrentando a las multinacionales que explotaban el mismo. Se convirtió en una figura venerada y un símbolo del nacionalismo para los mexicanos. En 1919, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el voto femenino. En 1921 nació en Moscú el notable físico nuclear Andrei Sájarov. Fue uno de los científicos que desarrolló la primera bomba de hidrógeno soviética. Convertido en apasionado defensor de la paz y los derechos humanos, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1975. Posteriormente, por sus fuertes críticas a la invasión de Afganistán por tropas soviéticas, fue exiliado por el régimen en la ciudad de Gorky y rehabilitado bajo la presidencia de Mikhail Gorbachev. En su honor se crearon después de su muerte los premios Sájarov, que entregan el Parlamento Europeo a los más notables defensores de los derechos humanos. Y en 1969 fue condenado a la pena capital el terrorista Sirhan Sirhan, autor del atentado que puso fin a la vida de Robert Kennedy. Bien, como siempre, tenemos los diferentes rostros de la actualidad. Sigue en alza la encuesta Gallup, sitúa en un 89% el nivel de aprobación a la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina. Llama la atención el hecho de que un 83%, oiga esto Ramón, de declarados simpatizantes del PRD avalan dichos resultados. Ningún mandatario había logrado anteriormente tan alta tasa de reconocimiento. Por otra parte, la encuesta de Asia Research le otorga un 56% de preferencia al PLD, frente a hoy 34% al PRD y apenas un 2% al PRCC, que por lo visto no acaba de levantar vuelo. El presidente Danilo Medina ha dispuesto el reforzamiento de la frontera. El senador Adriano Sánchez Roa estima que diariamente pasan a este lado de la isla entre 900 a 1000 indocumentados. Recuerdo que siendo canciller Hugo Tolentino Dip, en aquella ocasión dijo que eran 2000 por día. Y ahora pasan más. Sí, definitivamente si no se sella la frontera a cal y canto y se detiene el flujo migratorio ilegal, el problema se mantendrá vigente y la ley de regularización y naturalización terminará convertida en papel mojado. Pero, por disposición del presidente de la República, se ha reforzado, han enviado una cantidad todavía no cuantificada de militares con ese objetivo, porque como está a punto de aprobarse la ley de regularización, naturalización de los indocumentados en la República Dominicana, es muy probable que eso incentive el paso de manera furtiva hacia el otro lado de la frontera. Entonces, desde ayer ya se fueron un contingente militar y se seguirán yendo toda esta semana. Y evidentemente que debe ser así. Sí, pero hay que sellarla de ambos lados. Hay que reclamarle también al gobierno de Haití, en este caso, que tome medidas, ¿no? Sí, para evitar el paso de ilegal. Creo que va a ser un tanto difícil. Y quizás pudiera reclamarse y solicitarse, en este caso, la ayuda de los organismos internacionales, ya que han estado tan interesados en la cuestión esta. Bueno, porque, por ejemplo, hay una fuerza de las Naciones Unidas en Haití, que es la MINUSTAH, que bien podía, en este caso, pues,
ayudar a sellar la frontera. O ellos, esos organismos, dar la plata para hacer lo que hizo Estados Un muro. Unidos con México Un muro. y trazar un muro Exactamente. en medio de la frontera. Exactamente. Y con pasos Para en que demuestre diferentes lugares. con su buena voluntad más que con palabras, con hechos. Claro, claro. Ahora, si fuera pelotero, pudiera decirse... ¿Quién, yo? No, usted no, que el ministro de Interior y Policía la bateó de jonrón por encima del famoso monstruo verde del estadio de Boston, con su declaración de que el caos protagonizado ayer por los seguidores de Juan Ubiere, taponando el tránsito en la capital, fue un hecho normal frente al que hay que buscar fórmulas de avenencia con los choferes. Una pregunta tonta. Si mañana frente a una situación similar a alguien se le ocurre llamar al 911 pidiendo que vayan en su auxilio, ¿cuál será la respuesta y la asistencia que recibirá? ¿Le mandarán un helicóptero para poderlo sacar del tapón? ¿Qué usted cree? Mira, Digo, porque él no pega digo, uno. porque es un caso de emergencia también. Sí. Imagínese que usted vaya tenga que ir, en este momento lleva un enfermo al hospital y se encuentre pronto taponado por todos estos vehículos. Y Mira. el enfermo está ahí grave, muriéndose. Entonces, ¿qué usted hace? El ministro de Interior no pega una. Evidentemente que él no fue tan amplio y tan claro como debió ser, porque es verdad que la ley 241, no hay ley que impida que un vehículo que no sea pesado, transite por los elevados y por los túneles. Las disposiciones vigentes dicen que solamente no podrán transitar los trailers, los vehículos pesados y los motores, ni por los túneles ni por los elevados, por la peligrosidad de estos, uno por ser muy pesado y otro por ser muy liviano. Entonces, me parece muy bien, pero también la Constitución dice que están prohibidos, en este caso, las huelgas de los servicios públicos y más el acto incivil ese. Déjeme terminar, joven. Pero usted no puede, con un acto incivil, porque yo soy perjudicado como ciudadano de este país. Yo defiendo el derecho que tienen los choferes de pasar por el túnel y por los elevados, pero defiendo mi derecho también. Y usted no puede atravesar un vehículo para taponar en medio de la avenida, porque es un acto de terrorismo. Eso está tipificado como un acto de terrorismo. El problema, Ramón, es que no solo el problema sea pasar por los elevados. El problema es que usted no puede alterar la ruta. Entonces, si la ruta le dice a usted que el elevado no está dentro de la ruta, usted no puede ir por el elevado. Pasa igual que en el cementerio Cristo Redentor. Atraviesan por dentro del cementerio para cortar la ruta. Es una vergüenza. Y se lo permiten. ¿Y cómo usted lo sabe? Bueno, porque ha salido muchísimas veces y se ha protestado y se ha dicho, nada, no pasa nada. Es un país inconsecuente. No, hombre, no. Los únicos culpables son las autoridades. No, mire, hay una guaguita. Dice que hay que ponerse de acuerdo con los choferes. Hay una guaguita. Bueno, pues ponerse de acuerdo con los choferes, que estamos como estamos. Mire qué cara. Mire, hay unas guaguitas que salen, es verdad, que yo lo vi, como diría el viejo proverbio, con mis propios ojos. Salen, atraviesan toda la avenida Monumental, la calle principal. El cementerio tiene dos puertas, una norte y una sur. Entonces ellos entran por la puerta sur y salen por la puerta norte. No, hombre. Bueno, pues tenemos, señores, un buen aporte al sistema energético nacional a base de energía renovable, limpia y más económica. Será la construcción del nuevo parque eólico en el municipio de Luperón, que va a aportar 100 megavatios. La inversión ascenderá a 180 millones de dólares. Se espera que cubra las necesidades de luz de unos 100.000 hogares. En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad, Rubén Jiménez Bichara, defiende la construcción de las dos plantas de carbón de 360 megas por parte del gobierno, dando seguridad de que el impacto ambiental será mínimo y dentro de los parámetros establecidos internacionalmente. Dice que eso está certificado. Y sigue la tanda extendida. Ayer el presidente Medina y el ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, encabezaron la incorporación de 15 nuevos centros escolares al sistema de la tanda extendida en San Juan de la Maguana, la provincia natal del mandatario. En total, 156 aulas, 81 nuevas y 74 remozadas,
con una nómina de 5.775 estudiantes. La inversión ascendió a más de 351 millones, perdón, 351.278.000 pesos. Amarante Varela, al hacer uso de la palabra, calificó al Ejecutivo como el principal líder de la nación, lo que avalan todas las encuestas que le otorgan un índice de aprobación pública sin precedentes. Y un bajío de independencia. Para hoy en Cuba estaba anunciada la salida del periódico digital 14 y medio por parte de la destacada bloguera y disidente Joanny Sánchez. El periódico será un bajío de opinión independiente y un auténtico desafío al régimen de total censura y absoluto control de todos los medios de comunicación que ha mantenido hasta ahora el régimen castrista. Bien, antes de hacer la pausa y recibir a nuestro huésped hoy en Teledebate, tenemos aquí unos anuncios. Tenemos que mañana el Nuevo Diario, con motivo de la celebración de su 33 aniversario, lo va a celebrar mañana, ya pasó. Esto va a ser a las 6 de la tarde en el restaurante La Galería, en la Rafael Augusto Sánchez 22. Ahí tenemos una invitación que nos manda el buen amigo Percio Maldonado, excelente periodista. Que por cierto lo veo como un poco avejentado a mi amigo Percio. Lo veo como un poco avejentado. Avejentado, hombre, está bien. Avejentado está usted. Muchas gracias, señor. Y usted se ve un muchachito. Mira, aquí tenemos una invitación de Sambil. Como regalo a todas las madres, le invitamos a disfrutar del concierto de Maridalia Hernández, esa extraordinaria voz dominicana. Maridalia, hace mucho tiempo que no la vemos, le tenemos mucho aprecio. Tráigala para acá. Esto va a ser a las 5 de la tarde, el sábado 24 de mayo, en el pasillo central, nivel Kennedy. Y Sambil anuncia también que con motivo de este mes de mayo, que va a ser un mes lleno de emociones, actividades especiales, grandes descuentos, acompáñanos el 31 de mayo y celebra con nosotros. Y tenemos por otro lado que aquí el voluntariado bancentraliano, o sea, los trabajadores de los empleados del Banco Central, pues llevaron a cabo una jornada de reforestación en la cuenca alta del río Osama, en la sierra de Yamasá, en la provincia de Monte Plata, del buen amigo Charlie Mariotti. Bien, vamos a hacer la pausa y cuando retornemos, ya vamos a estar recibiendo nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bien, pues con nosotros hoy en Teledebate el destacado jurista doctor Juan Manuel Rosario. Ya ha estado aquí en otras ocasiones, así que prácticamente no necesita ni presentación. El doctor Rosario figura entre quienes han estado señalando que el proyecto de ley de regularización y naturalización enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso adolece de algunos aspectos que pudieran ser considerados inconstitucionales. ¿Es así, doctor? Sí. Bien. Primero que nada, en sentido general, ¿qué opina sobre el proyecto? O sea, básicamente está de acuerdo con su contenido y alcance, independientemente de los aspectos de esa naturaleza. O sea, bueno, primero, buenas noches sí, a ustedes y a los amigos televidentes. Mire, es que el asunto es un poco complicado para enfocarlo de esa manera. Sí, porque la forma daña el contenido, y también el contenido puede dañar la forma de un proyecto. El contenido puede dañar el alcance, aunque usted tenga la intención de cubrir un alcance que sea objetivo. En ese sentido, yo digo que cuando se habla del proyecto de naturalización, son las cosas que hay que corregirle. Tú dices, bueno, pero pueden ser pocas. Y es posible que sean pocas. Es muy poco. Pero si lo deja, son cositas, pero si lo dejan, son cosotas, desde el punto de vista de la repercusión y de las consecuencias que eso va a tener para la República Dominicana. Y a mí me llama poderosamente la atención que hay cómo se le hace resistencia a escuchar las observaciones que se le hace al proyecto, porque se le pueden corregir con relativa facilidad. Y me llama poderosamente la atención porque todo el mundo sabe que es inconstitucional.
Y en ese sentido, en el artículo 1, y esto yo lo quiero aclarar, porque puede parecer que nosotros nos queremos oponer al límite o al alcance del proyecto, y al contrario, el artículo 1 del proyecto es que limite el alcance de la ley, porque el proyecto dice que esta ley tiene como objeto exclusivo establecer un régimen especial de beneficio de hijos, padres y madres extranjeros no residentes. ¿Ustedes saben cuáles son los no residentes? Los no residentes, los padres no residentes son aquellos que están establecidos en el artículo 36 de la Ley de Migración. No residentes son los turistas, los trabajadores temporeros, el que viene aquí en función de una actividad deportiva, y el proyecto dice que solamente los hijos de esos que se hayan registrado de manera irregular son los que van a calificar durante el proyecto. Ya sería un El problema que lo redactó no sabe, redacción. el que lo redactó no sabe lo que hizo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que hoy tienen una nacional o que tienen una documentación que lo acredita como dominicano, sin serlo, la mayoría fueron registrados por personas que estaban en situación de ilegalidad en la República Dominicana. Sin embargo, aquí solamente se dice que son los no residentes y excluye a esas personas que fueron registrados cuando sus padres estaban en situación de ilegalidad. Y esta aclaración la hago porque puede parecer que nosotros queremos limitar el alcance. Es al contrario, nosotros queremos que sea lo más institucional posible. ¿Y cómo debería decir? Entonces, quitarle el no residente, poner los hijos de padres y madres extranjeros, por ejemplo. Yo digo que solamente con decir que se haga en base a la situación jurídica irregular, que es contemplada en la sentencia 168-3, etcétera, etcétera, del Tribunal Constitucional, ya tú estás abarcando lo que dice y está abarcando a todos. Pero fíjense, el artículo 2, y esto es lo más grave, el artículo 2 del proyecto establece que la Junta Central Electoral debe registrar a esas personas que tuvieron ese problema o que tienen ese problema de que adquirieron una documentación como dominicanos sin serlo, que la Junta Central los registre. Inmediatamente la Junta Central los registra, subsana la supuesta irregularidad. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo? Que que esas personas son dominicanos y que la Junta Central Electoral lo que tiene que resolver la irregularidad de su registro. Al decir eso el artículo, está diciendo que la sentencia 168-13 se equivocó. Está desautorizando la sentencia, está desmontando la sentencia 168-13, porque la sentencia lo que dijo es que esas personas no son dominicanos. Y si no son dominicanos, no es la Junta Central Electoral la que tiene que acreditar la nacionalidad, sino que esas personas tienen que ser amparados en un decreto presidencial que le otorgue la nacionalidad, que es lo que se llama naturalización. Si no lo hicieran de esa manera, están violentando entonces las normas nacionales, porque la Junta Central Electoral no tiene capacidad jurídica para otorgar nacionalidad o para acreditar nacionalidad. Entonces eso es grave, pero eso se resuelve fácil. Yo digo, ¿y por qué no le ponen un párrafo que diga que esas personas van a ser evaluadas en vez de la Junta Central Electoral, que sea por el Ministerio de Interior y Policía, que es el que tiene competencia jurídica? Lo ponen y ese tribunal, perdón, ese ministerio coge y envía un listado con el nombre de todas las personas que son beneficiadas a la manda del presidente, y el presidente firma un decreto, y ese decreto lo llevan a la Junta Central Electoral, y ya con ese decreto registran los nombres de todas esas personas como dominicanos. Ese es el procedimiento. Pero ahí dice que son personas que estaban ya registradas. Lo único que de manera, por algún motivo había una irregularidad en el acta, que cuando esa irregularidad no sea imputable, en este caso, pues, al beneficiario, que entonces lo que lo está planteando es que corrijan el acta. Eso es otra cosa. Lo que dice el artículo 2 es que a las personas que se refiere el literal A del artículo 1, que son mire, dice el régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio durante el periodo tal. Entonces, lo que ocurre entonces, es que esas personas... Todo gira su entonces en la modificación del artículo primero. El artículo primero se le hace una breve modificación porque es que el 2 se refiere al 1. Correcto. Entonces el 2 dice que es la Junta que va a acreditar la nacionalidad. Y no es así. Porque lo que se estableció fue un proceso de naturalización para esa persona que ya la sentencia lo declaró como extranjero, para no entrar en contradicción con la sentencia y por vía de consecuencia no entrar en contradicción con la Constitución de la República Dominicana. Pero no solamente eso. Miren, al usted poner la Junta Central Electoral a determinar eso,
de acreditar nacionalidad, usted está rompiendo con el régimen de ciudadanía y nacionalidad de la República Dominicana. Y eso no se puede romper, porque, y le voy a poner aquí rápido un ejemplito de lo que dice la Constitución. La Constitución de la República Dominicana, refiriéndose a las modificaciones o a las reformas, establece en el artículo 272 que cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales, deberes y el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y el de extranjería, dice la Constitución que requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanos con derecho electoral a través de un referéndum aprobatorio. O sea, eso no es cualquier cosa. Usted está hablando que todo lo que tiene que ver con ciudadanía y todo lo que tiene que ver con régimen de extranjería tiene que obligatoriamente que ir a una reforma constitucional y eso será aprobado por el Congreso, por un referéndum aprobatorio en la República Dominicana. Si usted hace esto, usted está pasándole por encima el régimen de nacionalidad y ciudadanía de la República Dominicana y le está pasando por encima a todo lo que tiene que ver con el régimen de extranjería. Una ley que se haga debe hacerse con el espíritu de esas leyes que amparan el régimen de ciudadanía y nacionalidad. En este caso, la ley que ampara todo este proceso de naturalización es la ley 1683 del año 1948 y hay que hacerla con ese espíritu. Y esa ley dice que un proceso de naturalización se debe hacer a través de Interior y Policía y que Interior y Policía somete al Congreso, al presidente de la República el expediente del interesado y mediante decreto él lo hace dominicano o le concede la nacionalidad. Pero bien, porque también tiene un problemita el artículo 1 y es con la fecha, que dice que es entre el 29 y el 2007. Eso es, también no tiene ninguna lógica, pero yo no lo doy de esa magnitud así. Porque usted se pregunta, ¿y por qué el 2007? Muchos te dicen, no, porque el libro de extranjería se abrió o entró en vigencia a partir de 2007. ¿Y qué tiene que ver el libro de extranjería con relación a la gente que tiene documentos como dominicanos? Si el libro de extranjería está regido por el artículo 28 de la ley 285-04. Doctor, vamos a hacer una pausa. Permiso. Hacemos la pausa. Bien, estamos conversando este debate esta noche con el doctor Juan Manuel Rosario, es un destacado jurista, experto en derecho público y privado internacional. Estamos hablando sobre las objeciones que él plantea al proyecto de ley de regularización y naturalización enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que fue aprobado al vapor en la Cámara de Diputados y que todavía está pendiente de conocimiento. No, hoy se estaba conociendo, esta tarde se estaba conociendo, se liberó de los trámites y en este momento está en discusión se habían inscrito 7 senadores, de los 7 habían 5 que estaban a favor de que se aprobara inmediatamente y 2 que sostenían que se enviara a comisión. Pero ya no se puede enviar a comisión porque si se liberó de los trámites, está en el debate en este momento. Okay. Bueno, doctor, continuamos entonces con su... No, yo le decía que cuando se refiere, por ejemplo, a la fecha, que yo no le doy mucha importancia, pero se ha alegado de que en esa época fue que se abrió el libro de extranjería. Yo a veces pienso que algunas de esas personas que han hablado parece que no han leído la ley de migración. El libro de extranjería se establece con la ley de migración en el artículo 28 y tiene todo su procedimiento. Y ese libro de extranjería no tiene que ver con naturalización. La gente que están afectados con el problema que fue detectado y sacado a flote por la sentencia, no están en el libro de extranjería, son gente que andan con un acta de nacimiento como dominicano, que están en el registro civil, no en el libro de extranjería. Están en el registro civil. No, esa gente no son dominicanos. No. Esa gente no son dominicanos. Pero que andan con la documentación sin ser dominicanos, pero andan con ella. Pero no están en el libro de extranjería, sino en el registro civil. Entonces, la ley de naturalización no tiene que ver con el libro de extranjería en ese aspecto. Es con la gente que está en el registro civil, no en el de extranjería. Todos esos argumentos son argumentos sin fundamento. Además, el procedimiento que establece la ley de migración está ahí en el artículo 28.
Pero hay otra cosa para terminar con esto. Dice cuáles son las excepciones. Quedan excluidos del beneficio de lo dispuesto en los artículos anteriores los registros instrumentados con falsedad de datos, suplantación de identidad o cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad en escritura pública, siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario. Eso lo que quiere decir es que todas las personas que fueron registradas como dominicanas no van a ser excluidas de la ley, porque quien los registró cometió la alteración o la irregularidad, pero como el que cometió la adulteración o la irregularidad no es el que se beneficia directamente de la naturalización, entonces queda excluido. Entonces, queda excluido el que se benefició. Entonces, lo que nada más funciona en el caso de una persona que haya sido inscrito ya su nacimiento con demora, es decir, ya adulto y se haya hecho cómplice en este caso. No es eso. Cuando se habla, por ejemplo, de falsedad de datos y suplantación de identidad. Está bien, pero un niño, por ejemplo, que le hayan suplantado, él no es culpable. Pero está bien, él no es culpable penalmente, pero usted está hablando de una persona que la declararon con documentos falsos. Eso es otra cosa. Entonces usted no puede decir, esta persona queda excluida, se va a beneficiar de la naturalización porque él no fue el culpable de ser registrado de manera con documentos falsos y de suplantación de identidad. No puede, señores, no puede tener el mismo trato una persona desde el punto de vista jurídico que fuera registrado con suplantación de identidad que una persona que se registraba relativamente normal con toda la documentación, pero que no era dominicana conforme a la Constitución de la República Dominicana y conforme a la sentencia. O sea, tú no puedes decir, mira, tú fuiste registrado de manera irregular con suplantación de datos o de identidad y con falsificación de documentos. Dice, pero tú, bueno, a ti te vamos a dar la nacionalidad por naturalización. Yo pienso que eso debió llevar una redacción diferente. Solamente con decir que quedaba excluido toda persona de los beneficios de esta ley que haya figurado con el delito de falsedad, de escritura pública, etcétera, etcétera, y dejar eso ahí. Y que cada caso de manera particular lo estudiara la institución que tiene que estudiar, lo que es el Ministerio de Interior y Policía. Y que dependiendo de la situación de esas particularidades, dependiendo de cuál es el grado de mala fe en el registro o de buena fe jurídica, entonces tú digas, bueno, usted califica. Lo que pasa, doctor, también es que acuérdese que esta ley tiene un sentido de carácter político frente a una presión que había de carácter interno. Ahí es que está el problema. Porque si usted se pone ahora a revisar uno por uno esas 22.000 actas, le cogen... Pero ahí es que está el problema. Mire, ahí es que está el problema. La sociedad dominicana o mucha gente de la sociedad dominicana se han confabulado con la violación de la Constitución, alegando que la presión internacional era tan grande que había que ceder. Y sencillamente para mí se dieron parte de la soberanía de la República Dominicana por la presión internacional. Yo siempre he dicho que hay una confusión entre cobardía y prudencia. Mucha gente confunde la cobardía con la prudencia. Y es que la soberanía de la República Dominicana es innegociable. Y la soberanía de la República Dominicana fue negociada. Y sé que hay una línea de cerrar el paso en los medios de comunicación a la gente que disienten. Pero ¿Una línea establecida por quién? Esa línea viene de la gente que quiere que se aplique esto. De los sectores que quieren que se aplique esto. Todo el mundo sabe que eso es inconstitucional. Lo que pasa es que se apostó o se decidió, óigame bien, transgredir la Constitución de la República Dominicana para complacer la presión internacional y la presión nacional. Y han puesto en peligro la existencia de la República Dominicana, que no lo va a perdonar la historia ni las futuras generaciones de lo que ha pasado aquí. No es cualquier cosa. Yo sé que se va a seguir insistiendo que eso está bien y yo voy a cumplir con mi deber como ciudadano dominicano. Y yo siempre reitero, a mí nadie me paga, ni yo estoy recibiendo línea política de nadie. Es un problema de responsabilidad. A la sociedad dominicana lo engañaron con esto. Por ejemplo, mire, el capítulo 2, que yo dije que era inconstitucional entero. ¿Cómo va a mandar el capítulo 2? Doctor, vamos a hacer una pausa que nos están haciendo señas y después seguimos. Okay. Hacemos la pausa y regresamos.
doctor, nos quedan estos 5 minutos, vamos a Bien, aprovechar. rápido. 6, Mire, Mario, 6. el artículo 2, yo decía que era inconstitucional entero. Solamente había que cambiarle una palabra. El artículo 2. El capítulo 2. El capítulo 2. Porque es que el registro de los extranjeros, según la ley de migración 285-04, se hace en el libro de extranjería que tiene la Junta Central Electoral. ¿Por qué poner que el registro lo hagan en el Ministerio de Interior y Policía? ¿Por qué no poner la Junta Central Electoral y resuelto el problema? Y así se respeta el régimen de extranjería de la República Dominicana. El que tiene que ver con la naturalización, el 8, ese es muy delicado. Porque es que dice que los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana regularizados de conformidad a lo dispuesto con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, así, en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez haya transcurrido 2 años. Ustedes saben qué es lo que dice la ley 1648, que para usted poderse regularizar, para poderse naturalizar, debe tener una residencia emitida por la Dirección General de Migración. Usted con 2 años con una residencia se puede naturalizar. Entonces usted no puede decir que todo el que se regularice puede optar por la naturalización 2 años después, por la sencilla razón que todo el que se regulariza, a todo el mundo no le corresponde el mismo documento porque depende del nivel de arraigo con la sociedad. Hay gente que le va a tocar una residencia, hay otro que le puede corresponder un permiso de trabajo, hay otro que le puede corresponder un permiso de estudio. Entonces tú no puedes decir que el que tiene un permiso de trabajo le corresponde, tiene el derecho a naturalizarse 2 años después y el que también el que tiene un permiso de estudiante también tiene derecho a naturalizarse 2 años después. Vamos a estar claros, porque eso es una opción, es decir, Claro. yo puedo optar, pero es el Estado que tiene el privilegio de concedérmela o no. No, pero que eso es... No es No es automático. automático Pero ni está es bien. obligatorio por parte del Estado No, dominicano. pero está bien, pero eso tienen que ponérmelo en la ley, eso no se interpreta. Eso no es lo que yo interprete usted o él, es lo que dice la ley. Aquí dice que esa persona inmediatamente son regularizadas, tienen 2 años. Y yo digo, oye, ¿y por qué no le ponen, si calificaren conforme a la ley 1683 del 48 sobre naturalización? Y ya, con eso se resuelve, pero tienen que ponerlo. Porque el concepto de tránsito lo hicieron aquí en el año de 1929. Y el 29, en el próximo 29 de este siglo, tiene 100 años, estamos debatiendo 100 años ese concepto todavía. Imagínese usted una interpretación de ese tipo aquí. Entonces, con eso se resuelve el problema. Pero no solamente eso, la encuesta que se hizo aquí decía que los extranjeros tenían más o menos 200 200 y pico mil. más o menos como 270.000 hijos. Y dentro de eso habían 210.000 hijos de haitianos, sin los nietos, porque hubo un organismo internacional que dijo que ahí no estaban incluidos los nietos, que si se incluían los nietos llegaban como a 500.000. Esa gente se regularizan y 2 años después se naturalizan. Sería decir que nosotros vamos a tener dentro de 2 años 500.000 nuevos dominicanos naturalizados. Dice, oye, pero tú no puedes llevar la cosa de esa manera. Tú tienes que tener un poquito más de prudencia al tú redactar una cosa. Tú no puedes buscar una salida de que solamente para complacer los órganos internacionales, que la verdadera gestión para complacerlo a ellos o para convencerlo era tener un cuerpo diplomático lo suficientemente capaz de que saliera a decir lo que nosotros estamos diciendo aquí, a convencer a nivel internacional y no tú ceder parte de la soberanía de que para que una gente, para que ellos digan que te acepten. No, era una agresiva política diplomática, una agresiva política en el plano internacional para convencerlo y nosotros de la batalla y no ceder ni media pulgada en asuntos de soberanía. Porque yo insisto, en todo esto, primero la República Dominicana, después la República Dominicana y por último la República Dominicana. Aquí no hay más nada. Y por eso yo digo que yo voy a insistir en esto y voy a dedicar quizá los últimos años de mi vida para denunciar todas estas barbaridades que se están cometiendo aquí porque le va a pesar a las futuras generaciones y posiblemente nosotros comencemos a ver las consecuencias, esta generación, de lo que se está haciendo con esto. Una última que pregunta. Es una barbaridad. Una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Piensa usted, una vez aprobada la ley tal y como fue enviada al Congreso Nacional, elevar un recurso de inconstitucionalidad? Miren, yo he observado la dinámica que se está llevando en la República Dominicana y quiero que los amigos televidentes lo sepan. Ya se está diciendo que el tribunal no quiere problema con el gobierno y que como el tribunal no quiere problema con el gobierno, probablemente no vaya a tomar una decisión contraria a la sentencia. Yo digo, bueno, eso es muy especulativo, muy subjetivo, Claro, tú no sabes lo que ellos están pensando. De Claro. todas maneras, da la impresión de que la línea que bajaron en la República Dominicana a los medios de comunicación de no hablar, también se la bajaron no solamente a los medios de comunicación, sino también a sectores que tienen que decidir sobre eso, como el caso del tribunal, es lo que han dado a entender. Yo no puedo decir que eso sea así.
Sin embargo, el papel mío, lo que yo he asumido como con responsabilidad, es dejar una constancia en la historia, es dejar una constancia para la futura generación, porque yo digo que esas naturalizaciones que no se hagan conforme a la Constitución se pueden anular en el futuro, como hizo Balaguer en el año 1966 con las naturalizaciones privilegiadas, que anuló todas las naturalizaciones del 48 hasta el 66, mediante una ley del Congreso. Algún día ese Congreso cambiará. Y cuando ese Congreso cambiará, habrá que hacer una ley para anular todo lo que se haya hecho contrario a la Constitución de la República Dominicana, suceda lo que suceda. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y expresado sus opiniones con toda libertad. Vamos a hacer una pausa y al retorno, en breve, estaremos de nuevo con ustedes con el tiro rápido de hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadeneira. Antier, en el curso de una rueda de prensa que ofrecieron el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano, y el doctor Radamés Valle, actuando como vocero del cuerpo médico del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, pusieron al descubierto las graves carencias por las que está atravesando ese importante centro de salud, donde confluye una nutrida legión diaria de madres en busca de asistencia para sus menores hijos. Resulta tan impresionante como increíble el relato de las dificultades que confronta el hospital, que por consiguiente afectan de manera significativa las atenciones que presta. Con el importante laboratorio de microbiología fuera de servicio, con una gran cantidad de equipos que requieren urgente reparación, arrastrando una cuantiosa deuda de 52 millones de pesos, el crédito suspendido por parte de los suplidores y el personal que aún no ha podido cobrar su salario del mes de abril, el cuadro que presenta no puede resultar más deprimente y apremiante. Como si fuese poco, 40 pintas de preciosa sangre para transfusiones, por lo general tan difíciles de conseguir, han resultado dañadas por falta de mantenimiento. Ambos especialistas médicos no limitaron su encuentro con los representantes de la prensa al relato de las dificultades por las que atraviesa Rick Cabral, sino que aprovecharon la ocasión para advertir de un más que probable colapso del sistema hospitalario, que acumula deudas por una suma impresionante que crece día a día y va reduciendo su capacidad de respuesta a las necesidades de la población. No hayan pasado 24 horas de ese llamado de alerta cuando los médicos del Hospital Luis Eduardo Aybar, que el conocimiento popular identifica como el Morgan, declararon el mismo en estado de emergencia. Al igual que en el caso de Rick Cabral, el pliego presentado es igualmente patético sobre las condiciones prevalecientes en ese centro. Falta de insumos, la lavandería fuera de servicio, la planta física deteriorada, solamente 3 camas en el área de cuidados intensivos, falta de agua hasta para las necesidades más elementales, hacinamiento, mal olor y, como si fuese poco, la presencia de cucarachas y roedores. Otros hospitales se encuentran también en condiciones penosas, por lo que gran parte de la red asistencial se encuentra seriamente comprometida. Esta situación, al parecer, tiene su origen en la pérdida de recursos que para los hospitales ha representado la supresión de la llamada cuota de recuperación. Una medida sin duda plausible por parte del gobierno a favor de los más necesitados, pero que ha llevado a los centros de salud que complementaban sus ingresos por lo que percibían por ese concepto, a una situación financiera insostenible y a punto de quiebra. Preciso que ese faltante de recursos sea cubierto por el gobierno a través de salud pública, tal como estaba supuesto que ocurriese. Resalta, sin embargo, la necesidad de que, al igual que se ha hecho con el 4% para la educación, se fije un % apreciable del presupuesto para las vitales atenciones de salud que, junto con la enseñanza, constituyen las piedras angulares de los servicios sociales a cargo del Estado. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate,
Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.